Pueden sentarse, hermanos. Cuando hablamos de las cosas del fin, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cómo se siente? ¿Preocupado? ¿Alegre? ¿Frustrado? Pues déjeme confesarle algo. A veces yo me siento frustrado porque deseo que ya se acabe esto. Hermanos, al ver tanta maldad alrededor de nosotros, al ver que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a heredar un mundo tan perverso como en el que vivimos, eso me preocupa mucho. Mi vida posiblemente, si Dios me presta, unos 20 años más, tal vez, yo no sé, puede ser que mañana el Señor me llame a su presencia, yo no sé. Sin embargo, no quiero pensarlo cómo va a ser el mundo de aquí a unos 30, 40 años. No quiero pensar. Porque según estoy viendo cómo van las cosas, este mundo va a ir de mal a peor. Ahora, no debemos de afligirnos por esto. Más bien debemos de estar conscientes de lo que está pasando, pero tampoco debemos de afligirnos por esto, porque al final Dios tiene el control de todo lo que pasa. Y en eso me quiero enfocar yo. Muchas veces, hermanos, en las iglesias utilizan esta clase de textos para infundir miedo en las personas. Pero acá está hablando de algo glorioso. Acá el apóstol Pablo está hablando de algo maravilloso. Y ve el verso 18, tiene la clave. Independientemente de lo que dicen los primeros versículos, está dando un acontecimiento futurista, lo que va a pasar en el futuro. Pero el verso 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Las que ya vimos anteriormente, la venida del Señor. Tenemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Si ustedes ven el libro de Apocalipsis, muchas veces es utilizado para meterle miedo a la gente. Que mire todas las cosas feas que se ven en el libro de Apocalipsis. Honestamente, yo solo veo cosas hermosas en el libro de Apocalipsis. Para mí todo eso es simbolismo de algo que está sucediendo ya y que nosotros lo estamos viendo. Hermanos, debemos de centrarnos en un pensamiento. El tiempo del fin es un misterio revelado. Fíjense bien, esto pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? El tiempo del fin es un misterio revelado. ¿Por qué decimos que es un misterio revelado? Porque, hermanos, toda la Biblia es una historia que se va desarrollando paso a paso. Y tiene que ver con lo pasado, con el presente y con el futuro. La Biblia es una historia en progreso, en progreso. Fueron más de como aproximadamente 1500 años los que se tardaron para escribir la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aproximadamente unos 1500 años para el Antiguo Testamento, si contamos los 400 años de silencio que tenemos entre Moisés y Mateo. Pero después pasaron más o menos unos 100 años para que el Nuevo Testamento fuera terminado. Pero Dios estaba guiando el proceso en la mente y los corazones de los santos hombres que Él usó. En fin, hermanos, detrás de la doctrina de las últimas cosas hay mucha ficción, mucha confusión, especialmente en los últimos casi 2 siglos. Después de Darby, después de Scofield, después de estos pensadores escatólogos supuestamente, que trajeron toda una confusión en el dispensacionalismo. Hollywood también ha contribuido muchísimo en esto. Ha creado no miles, pero sí muchas películas que en realidad hablan acerca del fin, pero desde una perspectiva muy, pero muy fantasiosa. ¿Sí? Entonces,
Si nosotros hacemos caso a todas las películas que Hollywood ha hecho acerca del fin, nos vamos a volver locos, porque en realidad eso es pura ficción. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en lo que la palabra del Señor nos dice. Así que es pura confusión. Es que hablar del futuro crea expectación, despierta el interés y el morbo en las personas. Cuando nosotros hablamos del futuro, ¿por qué cree que hay escritores como Tim LaHaye que se han vuelto millonarios vendiendo libros acerca del futuro? Hombres como Althusser que han hecho plata vendiendo ficción, porque eso es lo que venden, pura ficción. Yo me pongo a pensar en los reformadores. Calvino rara vez habla de las cosas del fin, porque ellos se enfocaron prácticamente en el presente, en el evangelio, en la gracia de Dios. Pero como el fin, las cosas que van a suceder en el fin, causa mucho morbo en la persona y vende, porque eso vende. La gente le gusta el misticismo, la gente le gusta lo misterioso, a la gente le encanta la confusión, le encanta la confusión. Yo les aseguro que si yo hiciera un ministerio de confusión en nuestra iglesia, ya llenamos todas estas bancas. Pero como es un ministerio bíblico, la gente no quiere oír de la Biblia, la gente quiere oír cosas que le llaman la atención. En fin, y no vine a quejarme con ustedes hoy, vine a hablarles la palabra de Dios en 3 puntos. El primero es la escatología y la Biblia, cómo debemos de verla. Segundo, las generalidades acerca de la escatología. Y tercero, la muerte entró al mundo, cómo entró la muerte al mundo. Entonces veamos la primera parte, que es la escatología y la Biblia. La escatología como parte de las ciencias teológicas, recuérdese esto, la escatología es parte de las ciencias teológicas. Entre la cristología, la teología propia, la amartiología, y estos son términos muy elevados. La amartiología tiene que ver con el pecado, la cristología tiene que ver con la doctrina de Cristo, la teología propia tiene que ver con la doctrina de Dios, y la escatología por ende tiene que ver con las cosas que vendrán en el futuro. De eso trata la escatología. Entonces, nosotros vemos que la escatología se enfoca en aquellas cosas que habrán de suceder en el futuro. Su enfoque es en la segunda venida de Cristo. No es en las cosas que especulamos que van a suceder antes de la venida de Cristo. La Biblia da algunas señales, algunos indicios de lo que va a suceder antes de la venida de Cristo. Pero el enfoque principal de las Escrituras acerca de acerca del fin, es la segunda venida de Cristo. Y es en eso que nosotros debemos de enfocarnos, en cómo el Señor vendrá. El apóstol Pablo lo está diciendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Y fíjese bien, en la escatología dispensacional ven 4 resurrecciones. La resurrección de Israel, la resurrección de los impíos, la resurrección de los santos y una 4ª resurrección es los que mueren en la gran tribulación. ¿Verdad que es bien ficticio eso? Hay mucha ficción en esa manera de ver. La Biblia habla de una resurrección. Los impíos y los santos resucitan en un solo evento, pero los impíos se quedan en la tierra mientras los santos suben al cielo juntamente con los que estén vivos en ese tiempo para recibir al Señor en el aire. Y no voy a hablar de los 7 años y del milenio, porque eso es otro rollo, que eso lleva mucho tiempo explicarlo. Yo me quiero enfocar especialmente en lo que la Biblia enseña acerca de estos puntos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién conoce el futuro? ¿Quién de nosotros conoce el futuro? Aquellos que les gusta ir donde los brujos y donde los adivinos. ¿Será que estos
sinvergüenzas conocen el futuro. No, hermanos. Esa gente son charlatanes. Esa gente ni el diablo mismo conoce el futuro. El futuro, el único que lo conoce es Dios. Ninguno de nosotros conocemos lo que va a pasar en el futuro. Podemos entender un poquitico de lo que va a pasar en el futuro a través de lo que la Biblia enseña, pero nada más. Entonces, solo Dios conoce el futuro. Se puede especular, pero en realidad el futuro le pertenece a Dios. Nuestro deber es estudiar la revelación. Ese es nuestro deber. Estudiar la revelación escrita para entender la doctrina sin especulación, sin morbo, sino estudiar a profundidad las escrituras para poder ver lo que está profetizado acerca de los tiempos del fin. Eso es nuestro deber cristiano. Entonces, si la escatología se enfoca en las cosas del futuro, entonces nosotros tenemos que estudiarla a través de toda la Biblia, usando toda la Biblia como tal. Quiero definir la palabra escatología. Son dos palabras las que componen escatología. La primera es escatos, que significa lo último, algo que está por suceder. Y luego la palabra logos, que significa ciencia, conocimiento, palabra, estudio, etc. Entonces, cuando unimos las dos palabras, nos da la palabra escatología. ¿Qué significa? Directamente significa el estudio de las últimas cosas. Eso es lo que significa escatología. Hermanos, el reino de Dios tenemos que verlo desde la perspectiva como lo vieron los reformadores, como lo vio Calvino, como lo vio Lutero, como lo vio Zwinglio, como lo vio todos los reformadores, Knox, entre muchos otros. Ellos hablaban del ya y el todavía no, el ahora. El ahora ya estamos en el reino. El reino fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Él inició el reino. Y vean lo que dice Marcos capítulo 1, versos 14 y 16 y 15. En esta ocasión, del verso 4, veámoslo, dice, verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan bautizaba en el desierto, en el Jordán, y venía a él mucha gente para ser bautizado. Y él les daba un mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Haced frutos dignos de arrepentimientos. Ahora vean lo que Jesús dice en el verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y el verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si ustedes ven, el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús siguen una línea de tiempo, una línea doctrinal, una línea teológica. Es decir, están hablando del pasado proyectado en el presente y proyectándose hacia el futuro. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Nuevamente Jesús, ya no Juan, este es Jesús, dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Más adelante vamos a volver a este pasaje para explicar algunas cosas que tiene este pasaje que son muy importantes. Entonces, el reino de los cielos en el Antiguo Testamento era un reino escatológico. De hecho, hermanos, ustedes saben que hoy se habla mucho de que Daniel y Apocalipsis y el capítulo 24 de Mateo es puro escatología, ¿verdad? Pero si nosotros observamos la Biblia completa como una sola historia, nos vamos a dar cuenta que el Antiguo Testamento es más escatológico que Daniel y que Apocalipsis en sí. Desde Moisés hasta Malaquías, todo se proyectaba hacia ¿quién? Hacia Cristo.
Había una proyección futurista, todo hacia el Señor, todo hacia lo que el Señor iba a hacer, todo hacia el nacimiento virginal, hacia la obra redentiva que iba a elaborar Cristo, hacia la muerte de Cristo, quién lo iba a entregar, cómo iba a morir, cómo iba a suceder las cosas, y la resurrección gloriosa de Cristo. En el Nuevo Testamento se agrega algo mucho más glorioso, y es la segunda venida de Cristo. En su gran mayoría el mismo Jesús habla acerca de su segunda venida. Fíjese bien, volviendo a Marcos, en Marcos se nos está dando tres cosas. La primera es, en el verso 15 específicamente, la primera es, el tiempo se ha cumplido. Marque esa frase. ¿De qué está hablando entonces Marcos? ¿De qué tiempo está hablando Marcos? El tiempo profetizado por los profetas se ha cumplido. De hecho, si nosotros vamos a Gálatas 4:4, en Gálatas 4:4, Pablo dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo profetizado por el profeta en el Antiguo Testamento, Jesús nació, y nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Jesús no nació ni un minuto después, ni un minuto antes de lo ya predispuesto por Dios que tenía que nacer. ¿De quién tenía que nacer? Porque la profecía estaba dada. Solamente faltaba que se diera el nombre de María. Solo eso faltaba en el Antiguo Testamento. Tenía que ser una virgen, tenía que ser de la tribu de Judá, tenía que ser un hombre santo, el que iba a criar a ese hijo, que no era hijo de él. En fin, todo estaba profetizado, todo estaba listo. Por eso es que cuando Pablo recibe la revelación camino a Damasco, Pablo no tiene ningún problema para entender quién es Jesús, porque él conocía perfectamente la profecía bíblica. Todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo, y el tiempo había llegado, el momento de la encarnación de Dios había llegado, el momento del nacimiento del Hijo de Dios había llegado. Por eso es que Jesús dice, el tiempo, mira el 15, el tiempo se ha cumplido. Ese es lo que Jesús está diciendo, la hora ha llegado, este es el momento. Y más adelante él dice, y ahora verán al Hijo del Hombre, ¿sí? Y a los santos ángeles descendiendo del cielo hacia arriba y hacia abajo. La escalera, ¿se recuerdan la escalera de Betel con Jacob? Y Jacob veía que ángeles bajaban y subían por la escalera. Pues Jesús dice, esa escalera soy yo. Y ahora van a ver a los ángeles de mi Padre descendiendo del cielo y bajando y subiendo del cielo a la tierra, porque el momento ha llegado, la hora ha llegado. Segundo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hermano, esto es maravilloso. Y antes de explicar esto del reino de los cielos se acercaba a vosotros, yo quiero llevarlos también a Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino. ¿Qué es lo suyo? La predicación del reino, la inauguración del reino, el momento de cumplir la profecía del Antiguo Testamento había llegado. Ese es el momento crucial en la historia de redención, en la historia que estamos contando. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Según Juan, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros? Hacer frutos dignos de arrepentimiento.
proveer frutos dignos de quien es el que nos ha llamado. Entonces el reino de los cielos está entre nosotros. Y quisiera detenerme más, pero el tiempo es traicionero y pasa rápido, ¿verdad? Entonces, 3, el fin del discurso es este. El fin del reino y del discurso es este: arrepentíos y creed. Véalo en el verso ahí. Se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el fin primario del evangelio: crear en nuestros corazones y en nuestra mente arrepentimientos, crear estabilidad emocional, crear estabilidad espiritual. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros, el evangelio del reino se ha acercado a nosotros, y tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que hablamos que la historia es en el Antiguo Testamento la historia era una historia en progreso. No paraba, el reloj de Dios continuaba girando. Hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes que el Antiguo Testamento tiene casi 3 o por lo menos 3/4 de la Biblia entera? El Nuevo Testamento tiene apenas 1/4 de lo que es la Biblia. La historia del Antiguo Testamento está completa y es una historia escatológica que apuntaba a Jesucristo nada más. Y nosotros no podemos estudiar el Nuevo Testamento sin ir al Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento con especulaciones, con ideas preconcebidas, sin investigar en la profecía bíblica, el Jesús que vamos a tener es un Jesús revolucionario, ¿verdad? Se recuerdan la teología de la liberación, ¿verdad? Un Jesús, bueno, un buen tipo, ¿verdad? Una buena persona. Ese Jesús sí le daba de comer a los hambrientos, cuidaba de las viudas. Ese Jesús es un Jesús revolucionario. La teología de la liberación trajo una idea completa, pero ficticia, del Jesús histórico. Porque el Jesús histórico que vemos en la Biblia, aunque cuida de nosotros, así como cuida de las aves, su cuidado más es espiritual que de otra índole. Todo lo demás nos da la inteligencia para que lo podamos hacer. Siempre recuérdense esto, hermano: nosotros no podemos interpretar el Nuevo Testamento fuera del Antiguo. No podemos y no debemos. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan el uno al otro, y el mensaje es completo cuando tenemos los dos testamentos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis 3:15 el protoevangelio, ¿verdad? El primer evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta, ¿sí? Entre ti y la serpiente, perdón. La serpiente te herirá el calcañal, pero tú le partirás la cabeza. Le darás un golpe de muerte en la cabeza. Una profecía de casi 4000 años antes. Cuando Cristo se levanta triunfante de la cruz, le da un golpe de muerte a la serpiente. El golpe de muerte comienza cuando Él prácticamente derramó su sangre en la cruz. Pero el golpe más contundente fue la resurrección. Y Pablo lo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Sí, la resurrección no es verdad, en vano es el evangelio. El evangelio es la farsa más grande sin la resurrección. El apóstol Pablo lo está estableciendo contundentemente, ¿verdad? Entonces, la profecía comienza desde Génesis hasta Malaquía y luego continúa en el Nuevo Testamento, ya presentando al que inició el reino y que lo consumará. Esto es lo que se le ha agregado a la historia redentiva. El que consumará este reino todavía en el futuro es Cristo también. Ahora, ¿cuáles son las generalidades de la escatología? Y no me voy a detener mucho en esta parte, pero hay un desarrollo histórico
¿sí? Estas son las generalidades de la escatología y debemos de puntualizarlo en el antes y en el después. Hasta en el mismo calendario gregoriano, ¿verdad? Tenemos esto. Fíjense, el calendario gregoriano estipula el año cero. Cuando Cristo nace, dicen el año cero. Y de ahí en adelante es después de Cristo. Y de ahí atrás es antes de Cristo. Así está dividido, el antes y el después. Ahora nosotros entendemos, en la escatología sucede lo mismo. En la escatología, cuando nosotros estudiamos esta ciencia, tenemos que estudiarla como el antes y el después. Antes de Cristo estaba ya estipulado lo que Cristo iba a hacer. Después de Cristo está ya profetizado lo que sucederá en la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? El dispensacionalismo de Darby y de Scofield le hizo mucho daño y le sigue haciendo mucho daño a la iglesia, mucho daño, con esas ideas fantasiosas. Hermanos, se introdujo formas novedosas de ver la escatología, novedosas, pero poco bíblicas, muy poco bíblicas. De hecho, si ustedes estudian la vida de Scofield, de Darby, y había otro que en este momento se me escapa el nombre, pero eran tres, que eran discípulos de discípulos. De hecho, uno fue el que comenzó y el otro aprendió y el otro, prácticamente Scofield en este caso, fue el que remató todo. La Biblia Scofield es la Biblia más mal comentada de todas las Biblias comentadas que existen. Y espero no meterme en problemas con esto que estoy diciendo, pero es una realidad. Es una realidad que no la podemos esconder. Hermano, ellos hablan de 7 dispensaciones. La Biblia habla de 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si lo queremos poner, antigua dispensación, nueva dispensación. Pero 7 dispensaciones. Dispensación de inocencia, dispensación de caída, dispensación de la ley, un montón de dispensaciones, 7 dispensaciones. Y en cada una de estas dispensaciones hay algo que acontece. Y lo tomaron luego los adventistas del séptimo día, con premoderaciones. En 1800 y fracción que el Señor venía. Después ya no venía en ese tiempo, sino que venía en 1994. Después ya no era el 1994, sino en el 2000. Bueno, y ahora después del 2021. Y como ya no vino en el 2021, se inventaron hace como 3 años también que iba a venir. Puros inventos. El día y la hora cuando el Señor va a venir, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente el Padre que está en gloria. Entonces, nosotros solamente debemos de enfocarnos en el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo pasado, cuando vino el Señor por la primera vez, pero también hay un cumplimiento futurista, cuando se cumple el tiempo. Hermanos, los dispensacionalistas y los premilenialistas, todo gira alrededor del reloj de Israel, pero la Biblia gira alrededor de los elegidos, no alrededor de Israel, es alrededor de los elegidos. Cuando este evangelio, dijo Jesús, sea predicado en todo el mundo, el fin ha llegado. Pero esto tiene una doble implicación, tiene una implicación misiológica, es decir, cuando haya sido alcanzado todas las tribus, naciones y lenguas del planeta, vendrá el Señor. Pero la otra implicación es cuando el último de los hijos de Dios, de los elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, sea alcanzado por el evangelio, es entonces que viene el fin. No es cuando Israel sea restaurado, no es cuando Israel se le devuelva. Ellos dicen que Dios tiene un compromiso con Israel. Seamos honestos, hermano. ¿Con quién tiene compromiso Dios? Dios no tiene compromiso
con nadie. Dios nos debe algo a nosotros. ¿Le debe algo Dios a Israel? Todo lo contrario, nosotros estamos endeudados hasta la coronilla con Dios. Ni en 1.000.000 de años podríamos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué tiene que ser Israel? Por supuesto que no, hermanos. Recuerde esto, hermanos, y este es el punto 3. La muerte entró al mundo por causa de un hombre. Y el apóstol Pablo lo establece en 2 Corintios capítulo 5. ¿Cómo es que la muerte entró a un hombre? Hermanos, pero antes de eso, vean Romanos capítulo 5, versos 12 y 14. El origen de la muerte, por cuanto la muerte entró por un hombre, así también la vida entró por un hombre. Un hombre, el segundo Adán. Y como veíamos en la clase ayer, hermanos, la providencia de Dios ha sido tan perfecta que Él se ha provisionado de muchas cosas para darnos a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, si ustedes ven en ese capítulo, en el capítulo 5 de Romanos, ustedes van a encontrar que por causa del pecado de un hombre, la muerte entró al mundo. Pero por causa del sacrificio de un hombre, la vida entró al mundo. Hasta el título que ustedes ven ahí dice Adán y Cristo. Hace una comparación de la obra. La obra de la caída se la debemos ¿a quién? A Adán. Dios creó a Adán para que no muriera. Adán murió por causa del pecado. Y es una muerte, principalmente es una muerte espiritual del momento, pero hay una muerte prolongada que es física. Adán vivió 930 años, pero esos 930 años él estaba muriendo cada día. Es como cuando nosotros nacemos muriendo. En el momento que nosotros inhalamos y exhalamos nuestro primer respiro de vida en este planeta, estamos prontos a exhalar el último respiro de vida también en este planeta. Así que nacemos muriendo. Pero hay otro asunto muy importante, hermanos. Nosotros cuando morimos empezamos a vivir sin Cristo o con Cristo. Pero es ahí donde empieza nuestra vida, en realidad. A la hora de la muerte hay una transición inmediata que se hace entre la vida y la muerte. La muerte de los santos es la muerte más bella que existe. Yo creo que nosotros cuando un familiar que es cristiano muere, ni deberíamos llorar. Ni deberíamos llorar. ¿Por qué? Porque ha muerto en Cristo y esa persona ya no muere. Nosotros lo vimos ayer, estuvimos en el ayuno y vimos el capítulo 15 de 1 Corintios. En el verso 20 dice: mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero, la ofrenda primera de los que murieron fue hecho Jesús. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Hermanos, si ya vamos al verso, creo que es el 56, hace una serie de preguntas retóricas Pablo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que la muerte entró por causa del pecado. Y es ahí donde tiene el origen la muerte. En Edén, en el Edén de Dios, en el Edén allá cuando Adán peca, ahí entra la muerte. Pero la segunda vida o la vida contundente viene después. Por eso
es que vean los versos, 2 Corintios capítulo 5, versos 2 al 4. Y por esto también gemimos, dejando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este cuerpo es una vestimenta de muerte. Este cuerpo, que es el cuerpo que nosotros tenemos hoy, es un vestido de muerte que está muriendo paulatinamente, despacio, día con día. Entonces dice Pablo, este cuerpo tiene que ser enterrado, y él usa la metáfora de la semilla. La semilla tiene que ser enterrada, ¿verdad? Para que lo que la cubre sea roto, se deshaga, y de esta manera brote la vida. Si una semilla no se entierra, no brota vida. Tiene que ser enterrada en la tierra para que la vida brote. Pues nosotros tenemos que morir, porque si nosotros no morimos, la vida no puede brotar en nosotros. La vida eterna, la vida espiritual, ¿verdad? Por eso es que los que estén vivos en el día que Jesús regrese tienen que ser transformados. Así como fue transformado Enoc, así como fue transformado Elías, nosotros, los que estemos vivos, si es que estamos vivos de esta generación, nosotros vamos a tener que ser transformados para ir con Jesús al aire. Hermanos, es increíble. Pero mire, las mismas ideas escatológicas que hay hoy dicen que Enoc y Elías están en cuerpo y alma en el cielo. La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia dice que ningún ser humano, como ser humano, entrará al reino de los cielos. Ellos tuvieron que sufrir, en su cuerpo tuvieron que sufrir prácticamente un arrebatamiento. Tuvieron que sufrir una transformación para poder entrar al reino de los cielos. Entonces ellos, aunque están en cuerpo, pero es un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo, y como tendremos en la resurrección cuando el Señor nos llame, así como dice el texto. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Primeramente, Cristo es el garante de la redención. Nosotros no tenemos garantía de otra fuente sino que Cristo. Y cuando Él regrese, nosotros seremos como Él es. Se nos darán cuerpos nuevos. Y como dice el gran teólogo del siglo XX, el doctor R.C. Sproul, dice: yo no sé si voy a ser gordo así como soy, yo no sé si voy a ser chaparro, yo no sé si voy a ser alto, yo no sé si voy a tener pelo rubio o cómo voy a ser, yo no sé. Lo único que sé es que mi cuerpo sufrirá una transformación. Y sin duda alguna, que sea como sea, yo voy a ser para la gloria de mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Qué importa si vamos a ser rubios, si vamos a ser blancos, si vamos a ser morenos? ¿Qué importa eso, hermano? Si vamos a ser pequeños o grandes. Si lo importante es que vamos a tener a nuestro Señor de nuestro lado. Hermanos, Jesús mismo dice: Padre, por ellos yo me santifico en ti, santifícalos. Fíjese, Cristo se santifica en el Padre por amor a nosotros, y nosotros nos santificamos en Cristo por amor al Padre. Cierro con esta frase: no olvidemos, hermanos, que es una necesidad nacer dos veces. Es una necesidad cristiana nacer dos veces para morir una vez. Pero hay, y es un hay con dolor, hay con dolor. Hay de aquellos que nacen una vez porque van a morir dos veces. Piénselo muy bien. Ahora que vaya a su casa, piénselo muy bien. Porque el que nace dos veces muere una sola vez, pero el que nace una vez va a morir
2 veces. Una muerte física y una muerte espiritual. Y yo no quiero eso para ustedes, hermanos. Créanme lo que no quiero eso para ustedes. Así que si usted no ha nacido de nuevo, yo le invito a que nazca de nuevo. Que le diga al Señor Jesús, yo quiero que tú seas en mí para yo ser en ti de hoy en adelante. Piénselo, mi hermano.